Gracias, Ángel. Tenemos en el estudio la visita de nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Hoy platicamos de cólicos, pero no de los cólicos que uno podría imaginar que normalmente dan en el tracto digestivo, sino de cólicos nefríticos. Y su palabra lo dice, del riñón, ¿no? ¿Cómo son estos y a qué obedecen, doc? Bueno, el cólico nefrítico es el dolor agudo, intenso, súbito, que da en la espalda, en alguno de los dos riñones. Puede proyectar hacia el derecho o el izquierdo, es muy raro que sea de los dos, pero la característica del cólico nefrítico es esa, que es muy intenso y es repentino, y se asocia muchas veces a náusea o vómito también. De lo intenso que son. De lo intenso, sí, o sea, parte de las vías por donde se transmite el dolor tienen que ver con las vías por donde se transmite la sensibilidad del intestino, los movimientos del intestino. Entonces, eso hace que pueda haber náusea o vómito. ¿Y qué lo ocasiona este cólico? Bueno, cualquier obstrucción del drenaje de la orina de manera repentina es lo que lo va a ocasionar. Por ejemplo, el riñón produce la orina, fluye libremente a la vejiga y sale, ¿no? Cuando hay una piedra o un coágulo o hay algo que, digamos, por ejemplo, hay gente que tiene tuberculosis, por ejemplo, y hace es algo tipo masa, son bolas de pus, y esa puede bajar y obstruir el drenaje de la orina. Esto hace que la orina se siga produciendo, sigue cayendo, pero no sale, cae hasta el sitio de la obstrucción, y eso hace que se expanda o se dilate el riñón de manera repentina. Y esa manera repentina es lo que despierta ese dolor. La cápsula del riñón tiene muchas terminales nerviosas, entonces hace que se expanda de manera brusca y eso despierta el cólico nefrítico, ¿no? Bueno, ¿y cómo se alivia eso? Depende de la causa, pero normalmente es quitar el sitio de la obstrucción. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene sangrado, generalmente un coagulito que obstruyó, generalmente va a pasar, el paciente toma más líquidos y muchas veces lo logra liberar. Ay, por la fuerza, o sea, literalmente, ¿no? Así es, sí, aumenta la presión en la producción de orina y eso hace que lo empuje. ¿No es muy doloroso? Súper doloroso. Las mujeres que han tenido obstrucción por piedras generalmente o partos dicen que es más fuerte la obstrucción por piedras, porque es un dolor muy intenso, pero es continuo. En el parto es muy intenso, pero es episódico, entonces las deja reposar entre dolor y dolor un poquito. Digamos, la sensibilidad hace que se relajen, cuestiones de un periodo de 5 minutos, dependiendo de qué tan avanzado el parto, pero en la mujer que ha tenido las piedras, les da el dolor y el dolor no la suelta y sigue el dolor y sigue y sigue y sigue y sigue. Es algo impresionante. ¿Y cómo alivian ese dolor mientras logran que esa obstrucción salga? Lo más frecuente es que sean piedras. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, esta persona tiene la obstrucción y la vamos a dejar, vive en un rancho y no tiene acceso a nada de atención médica, generalmente en 2 días la producción de orina, el riñón se va digamos, a proteger, entonces disminuye la producción de orina y eso hace que la dilatación, la hinchazón del riñón sea paulatinamente más lenta o digamos menos agresiva, ¿no? Entonces eso hace que vaya disminuyendo el dolor. Pero si es una piedra, por ejemplo, de repente se les quita el dolor porque también la piedra da vuelta y si pasa orina en ese momento por los lados de la piedra, se alivia un poco esa presión dentro del riñón y eso permite que el paciente tenga menos dolor en ese momento. Pero si la piedra vuelve a obstruir más abajo, vuelve a despertar el dolor intenso, ¿no? Generalmente los pacientes acuden a urgencias y en urgencias, bueno, siempre le tenemos que dar medicamento con el cual disminuye el dolor. Muchas veces no lo podemos quitar por completo hasta después de unas horas. Y esa obstrucción, ese cálculo, esa piedra, cuando llega a la vejiga, ¿qué pasa en la vejiga? ¿No vuelve a tapar ahora el conducto de la uretra? Depende del tamaño de la piedra en este caso, porque generalmente la vía urinaria del riñón a la vejiga es muy delgada. Entonces eso se puede distender y sabemos que cuando una piedra es hasta 5 milímetros tiene muchas posibilidades de salir. Milímetro que está de arriba de los 5 milímetros es cada vez menos la posibilidad de que salga, pero si una vez que salió a la vejiga va a andar flotando ahí, al exterior es muy posible de la piedra que viene del riñón a la vejiga. O sea, si ya llegó a la vejiga... Sí, o sea, si logró pasar hasta la vejiga, es muy seguro que pase por la uretra y salga, ¿no? Así es. Algunas veces sí se puede detener en algún paso de la uretra, pero es muy difícil que realmente obstruya y se quede obstruyendo, digamos, tapando permanentemente. ¿Y si llegara a pasar como lo Bueno, ahí resuelve? el paciente no puede orinar. Ahí, por ejemplo, cuando la piedra obstruye un riñón,
el otro riñón compensa y produce orina, pero cuando llega hay un conducto de salida, entonces la opción de orina, y ahí en donde esté la piedra es lo que podemos poner una sonda lubricante para lograr hacia la vejiga. Tenemos que entrar con equipo, con un endoscopio y con eso destruir la piedra en ese momento. O digamos que si no tuviéramos al acceso, a la mano ese equipo, bueno, pues se tiene que hacer una pequeña orificio en la vejiga, se pone una sonda y ya se resuelve posteriormente el problema, ¿no? Y queda totalmente resuelto, es decir, el paciente se recupera en su totalidad con sus funciones completas. Sí, así es, o sea, quitas la obstrucción y ya se quita el problema. Ahora, ¿qué sucede con estas piedritas que se generan ahí en los riñones? ¿Qué las produce? Ya vimos que algunas podrían ser como una materia carnosa o como coágulo, ¿no? Sí, así es. Las piedras, los cálculos, ¿qué llega hasta ahí que forma esas piedras? Bueno, los que son el compuesto, son varios compuestos, pero el compuesto que más frecuentemente se da es el que tiene calcio. Y el calcio se puede, la mitad de las veces es por dieta y muchas veces es lo que nosotros tenemos, digamos, exageramos en la dieta. Hay gente que exagera en el queso, en la leche, en el yogurt o en los refrescos con gas. Cualquier refresco con gas, el gas tiene carbonato, se hace con carbonato de calcio, entonces eso lo puede producir, es una carga fuerte de calcio. Gente que tome pocos líquidos, generalmente, obviamente se concentra la orina y eso hace que si hay calcio, bueno, pues sea más proclive a hacer una piedra y obstruir. La gente que come mucha sal o muchos productos enlatados o de conserva, por ejemplo, hay veces vienen los paquetes de, por decir algo, de chícharos y eso viene, los congelados ya vienen con conservadores y esos conservadores muchos están en base a sodio. Cuando tenemos un contenido alto de sodio, lo que se hace, se aumenta el riesgo de piedras por calcio. Entonces lo que se debe hacer es, bueno, si se tiene una verdura, pues hay que lavarla para quitarle esos conservadores y ya consumirla. No hay que quitar esa, digamos, no es necesario quitarlo de la dieta. Pero también hay muchos productos enlatados, por ejemplo, las salchichas enlatadas, esas tienen un contenido alto de sal también. Entonces, quitar la sal. Hay gente que come mucho ácido úrico. El ácido úrico viene, bueno, en las bebidas alcohólicas o viene en las carnes rojas también, en el camarón, hay ahora sí que infinidad de alimentos que lo contienen, o los oxalatos también. El oxalato jala calcio y eso, digamos, es como un imán. Entonces el oxalato viene, por ejemplo, en los cacahuates, en muchas de ese tipo, en las nueces, de ese tipo de alimentos, ¿no? Doc, déjame decirte que acabas de mencionar, yo creo que el 89% de mi alimentación y la de muchos otros, ¿no? Porque pues esta alimentación moderna nos obliga a veces a consumir muchos de estos productos, tanto enlatados como congelados y evidentemente lácteos, ¿no? O sea que si consumimos de estas cantidades de alimento de manera consistente, ¿cómo le podemos hacer para de alguna manera contrarrestar estos riesgos de formar piedras? Hay que tomar más líquidos. Cuando nosotros vemos a un paciente que es formador de cálculo, se le aumenta la dieta de líquidos, litros por lo menos. Dentro de los líquidos cuentan también, o sea, todo, incluso la fruta que contiene mucho líquido, todo eso entra, digamos, para la cuenta de los 3,5 litros. Pero es muy importante tomar una cantidad alta de citrato. El citrato es como un teflón y el teflón, aunque haya mucho calcio, hace que las partículas no se junten y eso viene en los cítricos. Por ejemplo, la naranja, el jugo de naranja, el agua de naranja, el agua de limón, la toronja también, o sea, todos los cítricos tienen un contenido alto de citrato. Obviamente se lo pueden comprar en la farmacia, pero es mejor natural, ¿no? Ah, fantástico, pues entonces ahí está, jugo y aguas de frutas cítricas, ¿no? Sería la recomendación. Así es. Doc, muchísimas gracias, nos das tus números de contacto si eres tan gentil. Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Con nosotros el urólogo de como cada mañana, Andrés Hernández Porras. Te esperamos la próxima semana, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias.